Muy complacido de estar aquí, un evento realmente maravilloso, y yo les voy a contar también un cuento. Había una vez un país que quedaba por allá en Sudamérica, era el único que tenía mar sobre el Caribe y sobre el Pacífico. Era un país maravilloso, un país que tenía la mayor concentración de biodiversidad de todo el mundo, la mayor variedad de pájaros de todo el mundo, ríos por todas partes, las montañas, todos los climas, una gente maravillosa, pero tenía muchos problemas. Un problema era que llevaba 50 años en guerra, se mataban los unos con los otros, y era el país más desigual de toda América Latina, después de Haití. Llegó de pronto un ciudadano que por esas cosas de la vida, y gracias a Dios y a los votos de los ciudadanos, llegó a la presidencia. Y ese presidente dijo, tenemos que transformar este país. Este es un país demasiado maravilloso para que continúe siendo un país en guerra y un país con semejante inequidad. Y ese presidente había aprendido a través del tiempo que todos los países que habían sido exitosos en la historia habían tenido una prioridad, la educación. Entonces el presidente comenzó a buscar una buena ministra de Educación y la encontró muy cómoda, tenía un puesto maravilloso, un sueldazo, era la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y el presidente, muy atrevido, le dijo, María Fernanda, ¿cómo le parecería reducir su sueldo en 4 veces y venir a trabajar conmigo por la educación de este país? Yo pensé que me iba a decir, presidente, estoy muy comprometida con mi cámara, estoy muy comprometida con mi puesto. No titubeó, dijo, listo. Y a los 5 minutos estaba nombrada ministra de Educación. Entonces, dijimos, mire, yo estoy empeñado en acabar con esta guerra. Entonces voy a iniciar todo un proceso para ver si nos podemos reconciliar. Hay que reconciliarse entre nosotros y con nuestros vecinos, porque estábamos prácticamente en guerra con nuestros vecinos. Entonces llamé a uno de los vecinos y le dije, mire, usted y yo hemos sido como enemigos, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos y conversamos? Y yo no lo voy a convencer a usted que sea como yo, ni usted me va a convencer a mí que sea como usted, pero respetémonos nuestras diferencias y vivamos como buenos vecinos. Y desde ese día hasta el día que se murió, tuvimos buenas relaciones. Lo mismo con el otro vecino al sur. Hicimos lo mismo y hoy en día tenemos grandes relaciones. Y si uno puede tener paz con los vecinos, ¿cómo no puede tener uno paz entre nosotros mismos? Entonces mandé una razón a nosotros. Les dije, ¿por qué no comenzamos a conversar a ver si podemos ponernos de acuerdo para dejarnos de matar los unos con los otros? Y comenzó esa conversación. Pero simultáneamente dijimos con la ministra, aquí hay que ir sembrando paz en otras formas. Una de esas formas es disminuir las brechas, que no seamos el segundo país más desigual de toda América Latina. Y eso se hace a través, entre otras cosas, de la educación. Y entonces comenzamos a pensar, ¿qué hacemos con la educación? Pues algo elemental, que todos los niños y niñas de Colombia puedan tener acceso a la educación. Y qué maravilla, ministra, muy inteligente, redacte un decreto. Y firmamos un decreto donde decretamos la gratuidad para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11, para que las familias no tuvieran que pagar un solo centavo.
Dijimos, muy bien, eso es un paso importantísimo, pero tenemos que mejorar la calidad de la educación. Y nos inventamos un programa que se llama Todos Aprender. Y Todos Aprender es un programa donde a través de unos formadores y unos docentes, unos tutores y unos docentes, estamos enseñándole a todos los docentes del país cómo mejorar la forma de enseñarle a los niños de primaria y de bachillerato, matemáticas, ciencias, lenguaje. Y ese programa comenzó a tener un gran éxito y lleva ya 2.300.000 niños beneficiados, más de 70.000 docentes que ya han sido capacitados. Pero me decían las mamás de muchos niños que me los encontraba en los sitios más remotos: presidente, qué maravilla el programa y qué maravilla que ustedes nos hayan dado educación gratis, pero no tenemos plata para los libros. Y entonces con la ministra dice, ¿qué hacemos con esto? Y la ministra se puso a pensar y cogió su equipo y dijo, tengo la solución. Y cambió la forma de comprar los libros. Y resulta que con la misma plata acabó comprando 4 veces más libros, los mismos libros. Y entonces pudimos regalarle 18 millones de libros por todo el país a los niños más necesitados, para que las profesoras recién capacitadas tuvieran el material necesario para enseñarles mejor a los niños y a las niñas. Pero no contentos con eso, dijimos, mire, hay otro sueño. Este es un país que lee muy poco y no hay nada más importante, inclusive para mejorar la calidad de la educación, que promover la lectura. Mucha gente dice que el mejor amigo del hombre es el perro. Con todo perdón por los perros, el mejor amigo del hombre es el libro. No hay nada mejor que un libro. Y por eso hay que enseñarle a los niños y a las niñas a querer los libros, que les guste leer, porque si adquieren ese hábito de la lectura, habrán dado un salto importantísimo en su educación y en su vida, porque a través de los libros descubren un nuevo mundo. El problema era el acceso de los niños a los libros demasiado caros. Pues bien, con un sistema parecido a los libros de textos escolares, entonces nos pusimos a comprar los libros con unos procedimientos mucho más transparentes y mucho más efectivos, y acabamos comprando colecciones de libros que en el mercado valen 9 millones de pesos, que a nosotros nos costaba 2 millones de pesos. Y entonces se inició ese plan nacional de lectura, distribuido por todo el país, para que los niños y las niñas le desarrollen ese amor por los libros. Porque si logramos que los niños y las niñas, que personas como Samuel o María Alejandra, realmente adquieran ese hábito de lectura, eso transforma a las personas, transforma a las familias, transforma el país. Y ahí también estamos sembrando paz. Es una forma más efectiva de silenciar los fusiles, es enseñarles a los niños y a las niñas a leer, que además a través de la educación creamos otra de las grandes condiciones para la paz, igualdad de oportunidades. Y por eso también tuvimos un sueño, ya no con la ministra de Educación, sino con el ministro de las TICs. La docente que habló de último decía, yo tengo un sueño, que a través del internet podamos comunicarnos. Pues resulta que ese sueño se está convirtiendo en realidad, porque con el ministro de las TICs dijimos, vamos a conectar todos los municipios de Colombia, hasta los más remotos, con fibra óptica y banda ancha, y los estamos conectando. Ya tenemos más de 800 municipios, y cuando termine este cuatrenio vamos a tener todos los municipios conectados. Y estamos distribuyendo computadores
y tabletas por el país entero. Vamos a completar 2 millones de computadores y tabletas para que el sueño, ¿cómo te llamas? Mónica. El sueño de Mónica se convierta en realidad y que todos estos niños tengan también acceso a los libros a través de las tabletas, de los computadores, de la tecnología. A mí me sucedió, o yo pasé por una experiencia maravillosa que me transformó. Resulta que cuando estaba en el Ministerio de Defensa, llegó un señor de un centro de investigación muy importante en Estados Unidos y me dijo, ¿por qué no hacemos un experimento? Escoja una de esas poblaciones que estaban bajo el dominio de las FARC, que usted ha liberado, y vamos y les entregamos computadores a todos los niños. Y le dije, bueno, y nos fuimos a un pueblito en la Macarena, en la Sierra de la Macarena, un pueblito que estaban recién liberado, allá no había ni señal de celular, ni señal de televisión, escasamente a veces llegaba alguna señal de radio. Contamos los niños, habían 380 niños, llevamos 380 computadores pequeños y unas instructoras. Como no había antena, no había comunicación, pusimos una antena militar. Y fuimos con este señor investigador muy famoso en Estados Unidos, como a los 3 meses, a ver qué había pasado en el pueblo. Y encontramos algo maravilloso. Los niños se habían tomado el pueblo y los papás estaban detrás, preguntando a los niños, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Porque los niños habían aprendido a usar el computador y a usar el internet. Y habían aprendido a comenzar a leer cuentos y a jugar juegos en el internet. O sea que ese sueño se va a realizar también. Pero el sueño que me parece más importante en este día de hoy es el que estamos también haciendo realidad. Que todos los niños y niñas de ese país maravilloso desarrollen el hábito por la lectura. Y eso ha sido un esfuerzo con mucha gente que merece el agradecimiento de todo ese país. Sector privado que ha estado muy comprometido, que ha estado con pasión cooperando con este proceso. Doctor Carlos Gómez, usted como presidente de Fundalectura y todos los que han venido apoyando, los gobernadores, los alcaldes, los docentes. Ustedes vieron esta maravilla de docentes, rectoras y, por supuesto, las niñas y los niños que son los beneficiarios, los protagonistas de este programa. Un programa del cual nos debemos de todos sentir muy orgullosos. Yo me siento muy orgulloso, sé que María Fernanda, la ministra, también se siente muy orgullosa, porque cada vez que venimos a eventos como este y vemos a estos niños y vemos que están mirando los libros y están aprovechando los libros, nos decimos el uno al otro, bien valió la pena ese sueño que teníamos y que estamos haciendo realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus cálidas y honestas palabras. Había algo que usted decía que yo quiero subrayar, y es que este es un esfuerzo nacional en el que no solo el Estado está comprometido con sus gobernaciones, con sus alcaldías, también la sociedad civil. Perdóneme, Fabián, es que se me olvidó algo muy importante. Por supuesto. Los padres de familia. Yo aprendí a leer y aprendí a amar a los libros porque mi mamá me contaba cuentos como los que ustedes están contando hoy. Yo me acuerdo, había una vez, y entonces me contaba el cuento y me decía de pronto en la mitad del cuento, cuando yo estaba muy ansioso de qué iba a venir, me dejaba un librito y decía, ahí está el resto del cuento. Y así fue que yo adquirí el hábito de la lectura. El papel de los docentes, pero de los padres y madres de familia es fundamental para que este programa tenga éxito. Se me olvidó algo. Adelante. Primero, presidente. saludar a Manuel Estrada, decirle qué bueno que esté aquí, porque ahí hay un cuento también muy importante.
Y había otro sueño que se está haciendo realidad que tiene que ver muchísimo con los niños, y es que también nos propusimos nos propusimos disminuir, por ejemplo, el analfabetismo, pero sobre todo el trabajo infantil. ¿Qué tal, María Alejandra, en lugar de estar estudiando, que estuviera trabajando? O Samuel, ¿qué tal? Terrible, por eso el trabajo infantil era algo que teníamos que disminuir y erradicar del todo. Y nos propusimos disminuir ese índice de trabajo infantil. ¿Cómo lo hicimos? Pues con garrote y zanahoria, sancionando a los que obligaban a los niños al trabajo infantil y promoviendo que los niños no fueran reclutados. Incorporamos a Colombia las convenciones de la OIT, mejoramos mucho las políticas de prevención y mire que ya está comenzando a dar resultados. Acaba de salir un informe, el informe que hace el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Es un informe que hace una evaluación de 44 países en materia de trabajo infantil. Pues Colombia hasta el año antepasado había recibido una calificación muy baja. Éramos uno de los países que avanzábamos muy lentamente en disminuir el trabajo infantil. Teníamos algo que decían avance mínimo, eso lo califican, avance mínimo es 3, avance medio es 2 y avance significativo es 1. Pues nos acaba de llegar la calificación de este año y Colombia pasó de 3 a 1. Y estamos ya a la vanguardia de los países, de esos 44 países que miden, que estamos con efectividad, con resultados, disminuyendo el trabajo infantil. Hay todavía mucho camino por recorrer. El 8% de los niños en Colombia, en una u otra forma, están trabajando. Tenemos que reducir eso a 0. Y tenemos que combatir por donde sea y como sea el reclutamiento de menores en las pandillas y en los grupos armados ilegales. Y en eso también todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y una de las formas de evitar eso es los libros. Los libros juegan un papel muy importante en ese objetivo tan importante para una sociedad.